minutos. Bienvenidos a Entre Líneas, edición de día martes. Aquí hoy para compartir una historia que está relacionada con el trabajo que se puede hacer en equipo. Ahora que se habla tanto del trabajo en equipo acá en la Argentina, de la importancia que es que cada uno aporte lo suyo. Bueno, hoy vamos a hablar de un equipo que funciona a la perfección, pero sobre todo con una persona que lleva tantos años en el grupo AMAR. En instantes nada más les cuento el perfil de nuestra invitada del día de hoy. Un abrazo grande para quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y de somosjujuy.com.ar, que todos los días comparte contenido de Entre Líneas en su página central. Y ahora compartimos con ustedes el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Irene Villegas. Ella es jujeña, estudió en la Escuela de Frontera de La Quiaca y el Colegio Nacional de Buenos Aires. Egresó como maestra normal de la ciudad de Córdoba y ejerció como docente rural en las altas cumbres, en Ambul y en Córdoba capital. En 1994 ingresó al grupo AMAR Jujuy, Ayuda Mutua al Artrítico Reumatoideo, y participó del primer encuentro de pacientes con esa patología del NOA. En el año 2017 integró el grupo de festejos de las bodas de platas de la institución, ocasión en que recibieron el premio San Salvador. Estamos aquí con Irene, una integrante del grupo AMAR, seguramente para compartir muchas historias, porque ella en su momento también presidió la institución, pero más que nada para compartir la experiencia de vida en una institución que trabaja justamente en equipo. Pausa y ya volvemos. Las 2 de la tarde con 14 minutos y así se nos va la tarde. Gracias por estar, Irene. Gracias a ustedes que me invitaron. Irene, ¿hace cuántos años activamente en AMAR? Activamente 28 años. El grupo tiene 30 años. Yo ingresé en el segundo año, es decir, esos 2 años anteriores que se hacían reuniones como para ir armando el grupo. Y después, en el año 94, se hizo un congreso muy importante acá en Jujuy, organizado por la señora de Marcalán, nuestra primera presidenta, y una señora amorosísima que se entregó totalmente al grupo y cuyo ejemplo queremos seguir porque nos dejó un camino ya, todo para seguirlo, no armar nada. Por ejemplo, desde que estás trabajando, ¿qué actividades se han realizado y por qué te acercas al grupo AMAR? Bueno, me acerco al grupo AMAR en ese primer congreso del año 94, porque vino un médico muy importante de Buenos Aires, acompañado por médicos de aquí de nuestra provincia, porque este grupo se organizó como 2 años antes, lo iban preparando los médicos, que hicieron reuniones en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, y el referente de acá de Jujuy es el doctor David Carrillo. Y después se unió a la señora Grisel de Marcalán, y que fue nuestra primera presidenta. Yo me acerqué al grupo porque tenía ya algunos problemitas de artrosis. Y bueno, ahí ya desde ese año que se hacían unas reuniones todos los primeros y terceros jueves de todos los meses. Yo estaba en ADEP porque yo soy docente, pero de ahí los jueves, que no tenía actividad en ADEP, me iba a las reuniones. Después ya se empezó a organizar con las comisiones y la señora Marcalán fue elegida presidente por 3 periodos. Así llegué al grupo AMAR. Mira qué bonito. Y desde ese momento, ¿qué actividades hicieron en AMAR? ¿Cuál es el motivo de la formación de ese grupo, independientemente de congregar, aglutinar a las personas que tienen determinada patología? Bueno, las enfermedades reumáticas, como son muy dolorosas, son incurables, y sin tratamiento puede llevar a una discapacidad. Entonces no teníamos nosotros a dónde recurrir, y en realidad tampoco teníamos muchos médicos reumatólogos aquí en Jujuy.
Y se organizaron en el país estos grupos para contención de los enfermos que necesitamos movimiento, gimnasia, folclore, pintura, todo lo que sea movimiento para ir mejorando nuestra salud. Y también complementado con la alimentación, una buena alimentación. Necesitábamos tener un lugar para que los médicos nos dieran charlas para informarnos sobre la enfermedad y cómo teníamos que proseguir nuestra vida. Bien. ¿Y las actividades que desarrollan ustedes como grupo? Como grupo, en principio, estuvimos en el Hospital San Roque. En ese hospital la municipalidad nos concedió un profesor de gimnasia y una profesora de folclore. Teníamos esas dos actividades. Pero en el año de la gripe A, nos dijeron en el hospital que nosotros éramos muy vulnerables y que tendríamos que desocupar el salón. Entonces, buscando un lugar, de esas casualidades que a uno se le presentan, me encontré con el padre René Ruiz y le conté lo que estábamos pasando y que no sabíamos a dónde ir. Entonces él me dijo, pero vení mañana y hablamos con Monseñor Palentini para ver si le podemos dar un lugar en la catedral. Y así ingresamos en la catedral. Nuestro objetivo principal es darle una actividad y una contención a todos los enfermos reumáticos. En primer término fueron los artríticos, pero ahora son todas las enfermedades que se relacionan, digamos, con los huesos. Y, por ejemplo, ¿qué actividades hacen ahí en el salón? Bueno, en el año 2005 más o menos, hicimos muchos trámites para ingresar al PAMI. Ya en ese año ya me habían elegido presidente desde el 2002, entonces inicié los trámites para ver si podía ingresar. Y después de mucho tiempo pudimos ingresar al PAMI. Y ahora, en la actualidad, tenemos varios talleres de folclore, de yoga, de pintura, de gimnasia y de memoria. Bien, Irene, a ver, contame, ¿qué tiene que ver el PAMI con las actividades que ustedes realizan en el salón? Bueno, el PAMI, como nosotros generalmente esta enfermedad la tienen las personas mayores en general, pero no solamente ellas, pueden ser niños, también hemos tenido niños en el grupo y jóvenes. Entonces nos da la posibilidad de estar en grupo, porque generalmente las personas mayores son solitarias, porque ya los hijos se fueron, forman familia, ya no es que se olviden, pero no es lo mismo que estar juntos. Entonces es la contención lo que nos ayuda a sobrellevar nuestra enfermedad. ¿Y el PAMI les brinda una contención social? Claro, no, y el PAMI nos brinda las actividades que tenemos, porque corren por cuentas del PAMI. Todas las actividades que tenemos están, digamos, subvencionadas por el PAMI. Bien, y por ejemplo, un día de la actividad que tiene previsto AMAR, ¿cómo es? ¿Son actividades diarias o son periódicas? No, empezamos, bueno, antes era de enero a diciembre. Ahora, últimamente, es de marzo a noviembre, o los primeros días de diciembre ya termina. Y la actividad que tenemos es en la semana, un día cada actividad. En este momento están, no nos prestan el salón todos los días por esto de la pandemia. Tenemos 3 días nada más para ocupar, que antes teníamos los 5 días. Pero en esos días tenemos ahora gimnasia, tenemos memoria, yoga y pintura. Bien. Hay un día que tenemos 2 actividades, algunas van a pintura, otras van a yoga. Bien, ayuda por lo menos como distracción. Y sí, y movimiento, que es lo que nos hace falta, porque el estar quietas, nuestro esqueleto no camina, no se moviliza y la enfermedad avanza más rápido. Bien. Ahora, Irene, ustedes dentro del grupo de AMAR, ¿ustedes tienen también un médico al cual consultar o es simplemente actividades recreativas las que brindan? Bueno, les cuento de los primeros años. En los primeros años teníamos charlas de médicos de acá de nuestra provincia todos los jueves de cada mes.
Después fueron disminuyendo por la actividad que tienen también los profesionales, y en este momento sí tenemos nuestro asesor médico, que muchos años fue el doctor David Carrillo, ahora es su hijo Ignacio Carrillo. Muchas veces, aunque tengan buena voluntad, no tienen tiempo. Pero cuando nosotros necesitamos hacer una consulta que ya no la podemos buscar en otro lado, acudimos a los médicos. Bien, ¿y ellos están? Sí, sí están. Irene, ¿qué significa padecer una enfermedad como la artritis? Y antes, hace 20 años, digamos, no se sabía mucho sobre la medicación y cómo tratar esa enfermedad. Después, por eso también los médicos pensaron en formar grupos de autoayuda, porque eso nos permitía conocer la enfermedad, cómo cuidarnos, cómo alimentarnos y qué hacer para que la enfermedad no avance. Es invalidante y muchas veces, cuando ya se ha llegado tarde al tratamiento, tiene problemas con las manos, se deforman las manos, los pies, no pueden caminar mucho, y muchas veces algunas de las enfermedades reumáticas, que son muchas, son más de 50, le afecta la vista o el corazón o algún órgano importante. Y ustedes contienen en este momento a las personas que se quieren acercar, ¿con un determinado cupo o es abierto? No, es abierto y más que nada tiene que tener alguna de las enfermedades reumáticas, porque para eso está dedicado el grupo. ¿Tiene que llevar algún certificado? Sí, un certificado del médico que la trata, y con eso ya está inscripta en el grupo y puede hacer todas las actividades que realizamos. Y con esa apertura, Irene, ¿cuánta gente contienen? Bueno, ahora con la pandemia se disminuyó bastante, vio que en todos los aspectos la gente ha disminuido, pero nosotros hemos llegado a tener más de 100 personas en el grupo. Y también como una contención para los integrantes, festejamos el Día de la Madre, los cumpleaños, bueno, tenemos así o paseos, vamos a las termas, que eso nos hace mucho bien, ir a las termas, porque hay gente que le hace falta bañarse en agua caliente, por ejemplo. Entonces esas actividades las hacemos periódicamente. Bien, Irene, nos han contado que sos una de las referentes más destacadas dentro de la asociación, teniendo en cuenta la cantidad de años que has estado en AMAR y que conoces desde los inicios, obviamente, de lo que ha sido la asociación. Sí, los inicios de la asociación han sido, ¿cómo te voy a decir?, muy entusiastas, porque éramos pocas personas, pero con mucho empuje, con muchas ganas de formar algo que ayudara a los demás también. Y en ese tiempo, cuando empezamos, no éramos tantos, éramos 10 personas las que nos reuníamos, después fuimos 20, después fuimos 30, y así fue creciendo el grupo, siempre con la presencia de la señora Chicha, que nosotros le decíamos señora Chicha, y con el doctor Carrillo. Claro. Incluso después de 3 periodos que fue presidenta la señora Chicha, y ya estuve yo en la presidencia, se organizó el grupo para hacer encuentros provinciales, porque también se realizaban los nacionales, pero no eran tan seguidos. Y en los encuentros provinciales organizamos los grupos de Perico, de San Pedro y por unos años el de Palpalá. ¿Y siguen estando esos grupos todavía? El de Perico está, el de San Pedro también, el de Palpalá un poco que se quedó, porque la que más estaba en ese grupo era la doctora Yervilla. Y cuando ella se trasladó, quedó un poquito, no digamos abandonado, pero ya no se reúne, no sé si en este momento está todavía con las actividades que teníamos. Y ahora, ¿qué pasa con la familia de los integrantes del Grupo AMAR? ¿Son personas que tienen una participación activa o simplemente colaboran? No, en los festejos que hacemos puede concurrir la familia, pero como te decía anteriormente, esta enfermedad es más de personas mayores. Entonces la persona mayor se encuentra sola. Y cuando es el cumpleaños, a lo mejor el hijo está lejos, el nieto no viene, y nosotros
somos, digamos, una familia. Festejamos los cumpleaños, el Día de la Madre, y esos días tan caros al sentimiento, estamos acompañadas. Eso es lo esencial, porque tenemos con quien hablar de lo mismo. No somos los únicos enfermos. No, tenemos ya, aquella persona sabe algo más de la enfermedad y nos pasamos información. Irene, ahora, una persona que tiene artritis reumatoidea y que es contenida por AMAR o por algún grupo que trabaje con artríticos, y otra persona que no tiene la misma contención, ¿consideras que son vidas similares o es mucho más llevadero cuando hay una compañía, cuando hay un grupo que está sosteniendo? Eso es lo que pensaron los médicos y cuánta razón tenían de crearse estos grupos de AMAR que son de contención. La persona solitaria que está en su casa y a lo mejor se trata con medicamentos, pero no tiene ese otro aporte espiritual que le da el grupo, es muy posible que no lleve una vida muy agradable. En vez de nosotros siempre estamos conversando, contando cuentos, riendo, o ya planificando algún paseo, una actividad. Nosotros, a pesar de nuestra enfermedad, no quiere decir que no podamos hacer nada. Visitamos, por ejemplo, los geriátricos. Como tenemos las clases de folclore, vamos y bailamos, servimos el té, vamos a varios geriátricos de aquí de la ciudad. También cuando ya nos inscribimos en el PAMI, teníamos el grupo de abuelas lee cuentos que implementó el PAMI. Y en ese grupo éramos como 20. Íbamos a las escuelas, a los jardincitos, a los geriátricos, al hogar de día, para leerles un cuento o hacer alguna actuación o bailar. Bueno, tratar de darles lo que nosotros nos da el grupo y transmitirlo también a los demás. ¿Y te tocó en alguna oportunidad, Irene, estar haciendo esa actividad, o sea, ir a leer cuentos? Sí, sí. ¿Y qué recibías de parte del otro lado? No, muy bien, nos recibían. Generalmente era yo la que organizaba y la alentaba a las chicas para que vayamos a leer. No, nos recibían muy bien, estuvimos en muchas escuelas que había chicas que no todas tenemos el mismo don, ¿no? Y cuando yo me acuerdo de una anécdota. Es docente también, sigue en el grupo, y fue a leer un cuento en un grado. Y se emocionó tanto la maestra que le caían las lágrimas, porque en esos cuentos hay recuerdos que uno viene a la memoria, ¿no? Y los chicos quedaban encantados, y las maestras aprovechaban todo lo que nosotros les dábamos para trabajar en su área de lengua. ¿Y te acordás, tenés presente algún recuerdo de lo que has vivido con los más pequeños? Sí, cuando fuimos al jardincito, un jardincito en barrio Mariano Moreno, después que contamos el cuento, porque teníamos, siempre hay chicas más habilidosas, ¿no? Cuando contaban un cuento, el personaje que hacían llevaban alguna careta, alguna vestimenta, algo. Cuando terminamos ya de hacer el cuento, los chiquitos nos abrazaban y nos decían gracias mamá, gracias abuela, como todas somos grandes. Sino es hermoso, es muy lindo prestarse a hacer algo por los demás. ¿Y alguna otra experiencia en algún lugar, como por ejemplo un hogar de ancianos o un lugar diferente a una escuela que te tocó vivenciar? Ahora me estoy recordando de una anécdota del Grupo AMAR. Cuando nosotros recién empezamos los primeros años, iba una señora que vendía diarios y llevaba a un niño que tendría 7 años, 8, y tenía artritis. Y hace unos pocos años me voy a Rentas por trabajo que tenía que hacer para el grupo. Y cuando entro, era a la tarde, y me dice, ¿cómo le va, señora Irene? Y yo digo, este chiquito no me dice señorita, porque señor sería alumno. Claro. Digo, ay, ¿qué será? Sí, me va bien. ¿Y vos de dónde me conoces? No se acuerda de mí, que cuando yo era chiquito iba al Grupo AMAR.
y estaba trabajando ya en rentas y me dice, usted sabe que ya estoy mucho mejor de mi enfermedad, tengo mi familia, trabajo aquí y tengo mis niñas. Bueno, eso me llenó el alma. Reconfortante. Y hoy eso me lleva a preguntarte, Irene, hoy por ejemplo, Amar trabaja con niños, trabaja con cualquier tipo de persona que tenga artritis. Sí, el año pasado tuvimos un niño de 11 años que tenía artritis, pero él lo llevaba tan bien, hacía todas las actividades que hacíamos nosotros. Este año, debe ser por la pandemia, ya el miedo que uno tenía de concurrir a grupos, que no vino. Pero sí, pocas veces, pero tuvimos niños. Mira vos, qué lindas historias. ¿Qué es lo que más disfrutás de Amar, Irene? La compañía y el saber de que si yo estoy con una... Yo, gracias a Dios, tengo mi familia, mis nietos, mi esposo, pero hay señoras que están solas, realmente solas. Y lo que más disfruto es acompañarlas, alguna vez invitarlas a algo, qué sé yo, una gaseosa, supongamos. Y ellas se ponen felices. Porque conversar no pueden conversar con nadie porque viven solitas y hay mucha gente así, sola. Nosotros lo sabemos porque vamos a visitarlas y sabemos la vida que hacen. Ellas son todas jubiladas amas de casa, por ejemplo, y que muchas veces no le alcanza el dinero ni para los medicamentos. Bueno, son situaciones que se repiten y que nosotros, gracias a Dios, hay médicos que nos dan medicamentos que a ellos les aportan también y nosotros le damos a las personas que necesitan. Irene, qué bueno saber el trabajo que ustedes hacen, particularmente esto último que contabas, porque a una semana de la Navidad, a días nada más de la Navidad, saber que siempre va a haber una mano tendida, por lo menos de este grupo, en relación a las personas que se encuentran solas y dar una mano, sobre todo, una ayuda, una compañía. Ahora es bueno lo del teléfono, porque nosotros ya terminamos las actividades y terminamos con un brindis, los últimos cumpleaños, porque festejamos 2 veces, de enero a junio y de julio a diciembre. Ya tuvimos ese espacio de encuentro, de alegría, y ahora, bueno, es el teléfono con lo cual nos comunicamos con las señoras porque sabemos que necesitan de nosotros. Nos necesitamos, todos nos necesitamos. Qué bueno. ¿Qué actividades han previsto para estos días antes de la Navidad? Bueno, nosotros como estamos en la catedral, siempre participamos de todas las actividades que realiza la catedral. Entonces tenemos los niños adoradores. Ahí colaboramos porque se les da algo a todos los pesebres que van. Colaboramos personalmente cuando nos dice el padre, bueno, ayuden en esto o en lo otro, y también colaboramos en lo que se le da a los niños. Seguramente. Bien, Irene, gracias por venir hoy, gracias por contar lo que hace Amar, por recordarnos lo que hace Amar. Un saludo muy grande para la presidenta, la señora Isabel Flores. Para Isabel Flores. Tenemos nuestra canción, eso no me olvidé de contar. Bueno, seguramente en alguna oportunidad la vamos a escuchar y la vamos a tener presentes también, sobre todo en la radio, que es un espacio donde nos podemos contar un poquito más. Irene, gracias. Un saludo para toda lo que es el Grupo Amar, para toda la Asociación Amar, la Asociación de Ayuda Mutua al Reumatoideo, y acercarse a compartir allí en el Salón de la Catedral. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Un poquito recordar la tarea que cumple el Grupo Amar y cómo nacieron, hace cuánto nacieron y qué es lo que hacen. Gracias, hasta mañana.